Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Abre tu Biblia, por favor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema titulado Las señales de la segunda venida de Cristo. Las señales de la segunda venida de Cristo. Por favor, abre tu Biblia conmigo, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24. ¿Cuáles fueron las señales que nuestro Señor Jesucristo presentó a sus discípulos frente a la pregunta que ellos le hicieron? Y antes de leer la porción de Mateo 24, tengo una pregunta para ustedes. ¿Ok? Mateo 24 y 25, ¿dónde nos sitúa en el calendario profético? ¿Dónde nos sitúa Mateo 24 y 25? Ya el hermano le dio una clave. ¿Dónde nos sitúa? En el tiempo o en el periodo de la tribulación. ¿Cuánto tiempo la tribulación? 7 años. ¿Por qué 7 años? ¿Por qué 7 años? Porque es la última semana de las 70 que Dios le entregó ¿a quién? A Daniel. Y a través de Daniel, Dios le dijo a tu pueblo. ¿Qué pueblo? La nación de Israel. Y las 70 semanas tienen que ver con el cumplimiento, con sellar la profecía, poner fin, cumplir lo que Dios ha prometido a la nación de Israel. Con eso en mente, dice el verso 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea, ¿qué? Derribada. 40 años después de esta declaración, se cumplió esta profecía en forma que literal. Y eso es un anticipo, si se logró, se cumplió. Literalmente 40 años después, lo que Jesús dijo a la precisión, porque no solamente fue sitiado Jerusalén, saqueado el templo, se llevaron el oro, sino que después, posteriormente, vinieron el Imperio Romano, levantó piedra sobre piedra, de tal forma que el templo y parte de la ciudad que desaparecieron. Los que han viajado a Jerusalén dicen: yo aún he visto parte de la edificación de Jerusalén, y es cierto, pero ¿bajo qué? Bajo tierra, bajo excavación, porque literalmente se cumplió. Ahora, si se cumplió lo cercano, ¿se cumplirá lo que tiene que ver con el porvenir? ¿Qué dice el versículo? Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Los discípulos entonces preguntan, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Una pregunta en el griego con 3 partes, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lucas 21 contesta esa pregunta, no Mateo 24. Segunda pregunta, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos no entienden tu venida como usted y yo hoy la entendemos, porque en ese momento Jesucristo aún no había ¿qué? Ascendido, aún no había muerto en la cruz. Ellos le están preguntando, y el término es parousia: Jesús, ¿cuándo te vas a evidenciar a tu pueblo como quien tú realmente eres? ¿Quién es Jesús? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Rey. En otras palabras, ¿cuándo vas a reinar? Y mira el entendimiento de ellos. Ellos saben que cuando Cristo se manifieste como Rey, se pondrá fin ¿a qué cosa? A la historia como usted hoy la conocemos. ¿Qué tipo de historia? Maldad, abusos, injusticia. Es Dios en el Antiguo Testamento. Isaías 11, por ejemplo,
enseña que el niño va a jugar en la cueva del león sin peligro y que comerá paja el cordero con el león. Eso es imposible que hoy ocurra. Pero cuando esta historia humana, tal como la conocemos, desaparezca, en esta tierra habrá paz. Esta tierra será llena de ¿qué cosa? Del conocimiento de Jehová. No habrá maldad, no habrá la presencia de Satanás en esta tierra cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores que gobierne. Ellos no entiendan de escatología, pero sí saben muy bien que cuando el Rey esté presente y reine, las cosas deben ser diferentes. Porque hoy no lo son. Porque la iglesia no está con el esposo. Porque el Rey no está en el trono y el malo no está en la cárcel. Pero cuando eso ocurra, la esposa esté con el esposo, el Rey esté en su trono y el malo esté en la cárcel, esta tierra disfrutará de un tiempo increíble. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 8 que la creación misma que hace gime con dolores de parto, esperando aquel momento, porque ¿sabe qué? Esta tierra aún está sujeta a vanidad. Señor, dicen los discípulos, ¿qué señales habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo. Verso 4, vemos las señales. Ya hicimos mención a un par de ellas y hoy las vamos a citar rápidamente. Verso 4, la primera señal que el Señor dijo a sus discípulos. Y estas señales tienen que ver con el tiempo de la tribulación. Hoy, si las vemos, es una señal, es una ilustración que nos estamos acercando y que nuestro tiempo acá en la tierra ya está pronto ¿a qué? A acabar. ¿Qué dijo el Señor? Primera señal, la señal de la decepción. Dice el verso 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán ¿qué? Muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y lamentablemente ¿qué? A muchos engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y desde el tiempo de los apóstoles ya vinieron muchos. Pero sabemos por la palabra del Señor que un día sí aparecerá alguien. Por favor, abre tu Biblia conmigo en el libro de Apocalipsis. Solo vamos a dar lectura, capítulo 13. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en la revelación de Juan, Dios le permite ver a Juan, a este personaje que anuncia a Jesús, a este anticristo, al cumplimiento de estas palabras de Jesús. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis, verso 1. Dice Juan, me paré sobre la arena del mar. Juan es llevado en el espíritu en un éxtasis hacia el futuro. Y él comienza a ver esa última semana de Daniel. Y al observar la última semana de Daniel, observa a un personaje que emerge. Interesante. Me paré sobre la arena del mar. Escúcheme bien. Cada vez que en profecía se habla del mar, describe naciones gentiles. El mundo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar ¿a quién? A una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre que blasfemo. Este es, ¿quién? El anticristo. Interesante. Si usted retrocede al capítulo 12 y se describe al dragón, se dice en el verso 3 que el dragón es escarlata y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, como es el Padre, es también ¿quién? El Hijo. Con eso en mente, dice el verso, y la bestia que vi era semejante ¿a quién? A un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y si usted entiende el tiempo de los gentiles, se da cuenta que es lo mismo que vio Daniel en el capítulo 7, potencias. Es decir, que este personaje surge con un poder histórico, con presencia, con poder. Y vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada.
y se maravilló toda la tierra en pos ¿de quién? De la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿y adoraron a quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Es interesante que habrá un incremento en el satanismo, en el culto a las tinieblas, lo dice la Escritura. Y dice que en el capítulo 9 de Apocalipsis, y que no se arrepintieron de sus hechicerías. ¿Sabe que el término hechicerías es farmaqueia? ¿A qué le suena farmaqueia? Farmacia, drogas, alucinógenos. Gran parte del éxito de la adoración del culto satánico es el uso de drogas. No sé si usted ha visto, apareció una droga que se llama la droga caníbal, donde comienza a caerse su nariz, parte de su rostro. Hay otra droga que se llama zombie, que el que la consume tiene acciones como las películas que nosotros vemos de Walking Dead o de estas películas de zombies. Tremendo, tremendo. Dice, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio, ¿qué cosa? Autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio del anticristo dará respuestas. Será un líder importante en la política. Dominará los 3 poderes: poder político, poder religioso y poder económico. Pero a la mitad de la semana sacará, ¿qué cosa? Sus garras. Cuando dé muerte a los 2 testigos, Apocalipsis capítulo 11, que son los 2 olivos que levantan un testimonio en Jerusalén, como el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. No son ellos, pero tienen esas capacidades señales, y Él les va a dar muerte. Y cuando calle a esos voceros, evidenciará quién es. Ya Jesús nos está advirtiendo, tengan cuidado de este personaje. Verso 7. No, verso 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en donde? En el cielo. ¿Sabes quién está morando en ese momento en el cielo? La iglesia. La iglesia. ¿Sabes qué enseñarán cuando la iglesia no esté? Por fin salieron. Vino una nave y se llevó ¿a quién? A los seres. A algunos. Porque de alguna forma tendrá que convencer que los que salieron no son los que merecen estar, sino los que no merecían estar. Y engañará a muchos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y ¿qué más? Y vencerlos. No quiero detenerme más en el detalle acá. Primera señal que dio Jesús, ¿cuál fue? La señal de la decepción. ¿Qué? Falsos Cristo. En segundo lugar, la señal de la disensión. ¿Qué habrá? Guerras y rumores de guerra. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ahora, la idea es, no son conflictos separados, es decir, que simultáneamente se oirán en las noticias, en las cadenas de televisión más importantes del mundo, nos estarán diciendo en todo lugar, ¿hay qué cosa? Hay conflicto. Yo sé que algunos de ustedes vienen de conflictos. Mi esposa viene de El Salvador. Un conflicto tremendo con el frente. ¿Cómo se llamaba? Se me fue. Fremundo Martín. Mi esposa estuvo en medio de la balacera del conflicto entre el pueblo, el partido y los militares. Difícil. Yo estuve en mi niñez en el golpe de Estado en mi país. Hemos sido testigos de Primera y Segunda Guerra Mundial y algunos de ustedes la vivieron. No digo que son tan viejos, pero por lo menos eran niños. Pero eso no tiene comparación, porque el Señor dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. ¿Por qué?
es necesario que todo esto acontezca, pero ¿qué? Y aún no es el fin, porque se levantará, dice el verso 7, nación contra nación y reino contra reino. ¿Recuerdas el caballo rojo del libro de Apocalipsis, capítulo 6? Tercera señal, la señal de la devastación. ¿Qué ocurre cuando hay guerras? Hay hambres. El Señor dice, la señal de la devastación, y habrá pestes. Enfermedades infecciosas mortíferas. Literalmente la enfermedad, ya no utilizamos el término peste, cuando sale de un país, la llamamos ¿qué? Pandemia. Es interesante el incremento. En los últimos 33 años se calculan que 12,000 epidemias han afectado 219 países, es decir, 44 millones de personas. ¿Cómo se expande una epidemia? Viaja en primera clase. Viaja en los aviones. Yo cada vez que voy a Sudamérica me molesta, no quiero pasar por New Zealand, porque no me dejan entrar absolutamente que nada. Y revisan completamente todo. Y uno dice, estamos aquí al lado. Es que, ¿qué están pensando? Algunos de ustedes cuando vinieron se trajeron granos para sembrar cosas, hoy completamente prohibido. ¿Por qué? Porque hay una combinación en el día de hoy entre la vida orgánica, la vida animal, el ser humano, que se gestan nuevas cepas, nuevos virus, nuevas epidemias. Y las antiguas que pensábamos que estaban eliminadas, están comenzando a aparecer. Recuerda la última epidemia asiática, la de los pollos, la de las aviar, el ébola. Hoy un aumento, pero en ese tiempo será ¿qué? Terrible. Yo sé de algunos, por familia directa de mi familia, que hubo una enfermedad en medio de los niños en El Salvador, que comenzaba con fiebre. Y solo la gracia de Dios mantenía a algunos ¿qué? Vivos y otros morían. Epidemias, pandemias. Junto con eso que dijo. No voy a tengo detalles, estadísticas acerca del SIDA, que ha matado a una gran cantidad de población. Jesús dice que vendrá la epidemia. Una que será ¿qué? Terrible y mortífera. Que los médicos no van a poder ¿qué? Combatirla. Y sobre eso habrá ¿qué? Si hay guerra, si hay pestes, hay necesidad, obviamente va a aparecer, ¿qué cosa? El fantasma del hambre. Cuando hay guerras, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. Pasar hambre no es que yo no comí en un día. Uno dice, hoy tengo tanta hambre. Lo que usted tiene es apetito. El hambre viene cuando ya pasó 1, 2, 3 días. ¿Y sabe qué? No hay para comer. Yo era niño en el golpe de Estado, en el cambio de gobierno. Situación inestable. Y yo hoy recuerdo que mi madre con mis abuelos tomaron fideos, pastas, las molieron y luego las amasaron para darle a mi hermanita y a mí. Ella tenía 2 años, yo tendría 6 años, 7 años como mucho, para darnos un pancito para comer. Pero ellos no comieron nada, porque en ese momento ¿qué? No había. Llegará un momento en esta tierra que la gente pasará hambre. El otro día estaba en McCarthy Square mirando en uno de los parqueos el contenedor, hay una panadería. Y vi cómo esta panadería tomaba el pan y lo tiraba al contenedor. Mientras que tenemos población en África, Uganda, Ruanda, que no tienen que comer. Pero ese tiempo será terrible.
te digo un detalle, el perro promedio, el canino de los Estados Unidos, come mejor en proteínas, grasas, que el 65% de la población mundial. ¿Cuántas veces luchábamos con nuestros hijos porque no querían comer esa comida? Y yo me acuerdo en mi niñez que un hombre venía y decía, tiene un pancito duro que me dé, porque aún el pan duro con hambre es un manjar. Pero ¿qué dice el Señor? Que vendrá tiempo de hambre. Recuerdo el tiempo de Etiopía. Niños cabezones, panzones, color naranja, sin tener que comer. Y una fotografía que ganó $6 millones de un niño tirado en el piso y un ave de rapiña esperando que muriera para comérselo. Hambre. ¿Qué dijo el Señor? Y habrá pestes y hambres. El jinete del caballo de Apocalipsis capítulo 6 es un jinete, dice el verso 5, que es un jinete que cabalga y es un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Observa el verso siguiente. ¿Qué dice el verso siguiente? Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, que le costará a un hombre el sueldo de todo un día para poder conseguir solo ¿qué? Un alimento. Entre paréntesis, Dios dice, no dañes el aceite ni el vino. 2 productos que siempre fueron una bendición de Dios para la nación de Israel. Esto me demuestra algo, que durante el tiempo de la tribulación, Dios sella a 144,000 judíos y preserva para ellos ¿qué? Alimento. ¿Lo tiene? 4ª señal. ¿Qué habrá? Hemos hablado de la señal de la decepción, de la señal de la disensión, de la señal de la devastación. Miremos ahora la señal de los desastres. Y habrán ¿qué? Terremotos. Y terremotos. Ahí tengo para ustedes una gráfica que representa. Tengo mucha información acá de estadísticas. Solo voy a mencionar una cosa. Hace 40 años atrás, había 6 terremotos cada 10 años. Hoy hay 10 terremotos cada 6 meses. ¿Qué le indica eso? ¿Qué le indica eso? Que los terremotos se van incrementando, que ya hay un patrón. Hay un texto que descubrí en el profeta Isaías, en el capítulo 24, verso 20, que dice así, y temblará la tierra como un ebrio. Temblará la tierra, y la idea de terremotos en diferentes lugares significa ¿qué cosa? Que no solamente va a haber un terremoto en un lugar. Recuerdo el 3 de marzo de 1985, 7:47, 1/4 para las 8 de la tarde. Estaba en el segundo piso de una iglesia de 3 pisos, de 3 pisos de altura. Y comenzó uno de los terremotos 7.8 más graves en Chile, que estaba ahí mirando, y cuando miraba hacia el techo, los muros, veía que los muros aplaudían. Afectó a la mitad del país de Chile. El epicentro fue en el litoral central. Santiago es parte de eso. Destruyó casas, viviendas. Yo estaba en la iglesia cuando la iglesia se movía así y aplaudía. Y no paraba, porque pasaron un par de minutos
entre el terremoto y las réplicas. ¿Qué ocurre cuando la tierra comienza a moverse? Perdemos toda la estabilidad. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en algún terremoto. Usted estaba ahí, en El Salvador. Si aquí hubiese un movimiento, grado 5, ya no queda ¿qué? Nada. Por eso cuando para los chilenos dicen, está temblando grado 5, 6, no es nada, no nos levantamos ni siquiera del asiento. Porque nosotros tenemos, al igual que San Andrés, el defecto de San Andrés en el norte, tenemos la cuenca que se está metiendo debajo del continente. Y eso produce movimiento. Estamos acostumbrados. Pero ¿qué dice el Señor? Que comenzará un patrón a seguir. Observa conmigo el verso 8. Saltamos Apocalipsis 6, 7, que es el caballo amarillo, que muestra otra señal. Avanza, verso 8. ¿Qué dijo el Señor? Todo esto será ¿qué? Mira lo que dice. Principio de ¿qué? De dolores. Yo no sé si se ha inventado el dolorímetro. ¿No? No todavía. Creo que hay 3 dolores tremendos en la experiencia del ser humano, que es el intestinal nefrítico, que es el infarto y que es el parto. Dolores que el ser humano no está preparado. Pero ¿por qué el Señor decidió elegir esta ilustración? Porque el parto, a pesar que es doloroso, como decía en el estudio anterior, cuando una mujer entra en ese proceso de contracciones, ¿qué? Ya no para. Lo que está diciendo el Señor, oiréis de guerras y rumores de guerra, y habrá hambres, y habrá pestilencia, y habrán conflictos y terremotos, ¿y qué dice el Señor? Y esto solo será principio de ¿qué? De dolores. Todavía no llegamos ¿qué? Al fin. Cuando uno lee las Escrituras, ya en ese periodo de tribulación, la 1/4 parte de la población mundial ya desapareció. Y es solamente ¿qué? Principio de dolores. Aún estamos en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Observa el verso siguiente, la señal del desprecio. ¿Cómo comienza el verso 9? ¿Cómo comienza? Entonces, creo, mis queridos, presta atención, que este verso 9 nos lleva a la mitad del tiempo de la tribulación. ¿Por qué digo esto? De acuerdo a Daniel, ¿qué ocurre a la mitad de la semana? El tratado de paz que firmó el tirano con la nación de Israel, ¿qué? Lo rompe. Si los judíos en ese tiempo adoran, muchos judíos ¿qué hacen? Regresan a Jerusalén. Hoy hay un movimiento sionista de preparación tremendo. Ellos están esperando el momento que venga su Mesías para adorar en el templo. Y el Mesías falso va a aparecer. Y les va a permitir ¿qué? Adorar. Y cuando los tenga ¿qué? Cerquita, junto a ellos, sacará ¿qué cosa? Mira lo que dice el texto. Es por eso que Mateo, ¿cómo comienza? Entonces, es cuando Apocalipsis capítulo 12, el dragón rojo, que es Satanás, a través de la primera bestia y la segunda bestia, comienzan a seguir a la mujer que dio a luz al Hijo. No es María, no es la iglesia, es la nación de Israel. Entonces, ¿qué? Os
entregarán. Literalmente, van a ser arrastrados a la cárcel. Van a ser entregados ¿a qué cosa? A tribulación, encarcelados para que sufran. ¿Y os qué? Matarán. Queridos, en la Segunda Guerra Mundial se dio muerte a 6 de 8 millones de judíos. Y lo que ocurra en ese tiempo no tiene comparación, porque será más severo, más angustioso que lo que ocurrió en el pasado. Mira lo que dijo el Señor. Y os entregarán, ¿a qué? A tribulación. ¿Y qué más? Y os matarán. ¿Y seréis qué? Aborrecidos, odiados. ¿El qué es el sentimiento antisemitista? ¿Seréis aborrecidos de quién? Mira qué interesante, ¿qué dijo el maestro? De toda la gente. El término gente acá es el término etnos. ¿Qué significa? Todas las etnias. Denota multitud. En el hebreo dice los goyim, gentiles. Será Israel odiada por el mundo gentil, el antisemitismo elevado a lo máximo. Observa conmigo Apocalipsis capítulo 6 por un momento, verso 9. Para que veas cómo Jesús resume el Apocalipsis. Cuando abrió, dice el verso 9, el quinto sello, ya han pasado los 4 sellos, mortandad, muerte, sufrimiento, etc. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué ve Juan? Las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, ¿qué cosa? El número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Qué dice? Que también habían de ser muertos. Es por eso que Jesús dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. ¡Wow! Una más. La señal de la deslealtad. ¿Qué va a ocurrir? Verso 10. Muchos tropezarán entonces. Es decir, algo ocurrirá en el corazón de esta gente. Hay maldad. Habrá más maldad. Si hoy no se manifiesta la maldad en el corazón de los hombres, es por la gracia de Dios que contiene. En Génesis capítulo 6 dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Cuando Dios dijo se acabó, se desató sobre esta tierra maldad. ¿Será por eso que Jesús dijo que cuando venga Él serían los días como el tiempo de Noé? De ignorancia, de inmoralidad, de indiferencia, de incredulidad, de dureza. Muchos tropezarán entonces y se entregarán, ¿qué? Unos a otros. Yo sé de El Salvador y de Chile que a veces entre los propios vecinos y familias pertenecían a bandos diferentes y se denunciaban. O caía el ejército o caía ¿qué? La guerrilla. Durante el gobierno de Pinochet en mi país fue horrible. La media sospecha de alguien podía desaparecer ¿quién? Toda. Y no faltaba el soplón, chivato. Y se entregarán unos a otros. ¿Y qué más? Unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe que el término es fuerte? Significa detestar, amar cada vez menos.
es un sentimiento no de enojo, de indiferencia o de rebeldía, sino de desprecio. Y permíteme citar lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Mira lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos peligrosos. Y déjame decir, ya hoy lo vemos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ¿qué más? Ingratos, impíos, verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, ¿qué más? Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué cosa? La eficacia de ella. No sé si ocurre esto en su país. Cuando yo era joven en mi país, podía regresar a la casa a la medianoche. Hoy yo no puedo salir de la casa de mi madre a las 6 de la tarde, porque se corre peligro. Y el problema es que si tú dices algo, comienzan ¿a qué? A perseguirte. Leí hace un tiempo atrás que hubo un periodo en Colombia que la vida de una mujer no valía absolutamente ¿qué? Nada. Eran algo descartable. Así lo dice. Pero durante ese tiempo de la tribulación, la vida no tendrá ¿qué? Ningún valor alguno. ¡Ey! ¿No es horrible lo que viene? La señal del disimulo, y engañarán ¿qué? A muchos. Termino acá. Dice el verso 11, ve a Mateo capítulo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán. En ese tiempo se levantará uno en especial, la propuesta religiosa, y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y cuál será el producto? Y engañarán a muchos. Terminemos en Apocalipsis capítulo 13. Observa conmigo Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13, observa el verso 11. Vimos la primera bestia. Observa el verso 11. Juan, viendo esa visión, ¿qué dice? Y después vi que otra bestia. La primera nace del mar, es el anticristo, del mundo gentil. La segunda bestia subió, dice, y vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Presta atención en escatología. Cada vez que se habla de campo, cada vez que se habla de tierra, se refiere a la nación de Israel. Creo que el anticristo es gentil. Y creo que el falso profeta es judío. Mira lo que tiene. Y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba ¿qué? Cuernos habla de sacrificios, habla de ofrendas. Pero en realidad, ¿qué es? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿quién? ¿Quién es el dragón? Infernalmente hablaba. Verso 12. Ejerce toda la autoridad ¿de quién? Oye, la primera bestia tiene poder. Y el representante de la bestia, que es el coordinador de su campaña, el falso profeta, tendrá también ¿qué? Autoridad de la misma de la bestia, en presencia de ella, y hace, mira lo que dice el texto, que la tierra y los moradores de ella que hagan, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Logrará convencer al mundo, escúcheme bien, yo he oído de personas decirme, yo no me convierto ahora porque yo sé que después del rapto me voy a convertir. Se equivocan, y voy a citar la próxima clase, próximo estudio, un texto, donde dice lo siguiente, que esa persona que no creyó antes del traslado de la iglesia, será imposible que pueda creer. Quiero que sufra y que entienda por esto. Porque tal vez usted tiene un creyente, una persona inconversa que le ha hablado y le ha dicho todavía no, ya después. Cuando usted no esté, existe la posibilidad que nunca más se convierta. Y eso debe pesarle en su corazón. También verso 13. ¿Hace qué? Grandes señales, de tal manera que aún hace ¿qué cosa? Descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Oye,
Descendió fuego a la propiedad de Job. ¿Recuerdas? Fue obra de Satanás. Aquí desciende fuego por obra del falso profeta. Pero ¿por qué cuando los sacerdotes de Baal y Astarot clamaban que descendiese fuego del cielo, no descendió? Satanás tiene poder, pero no tiene más poder que Dios. Y solamente actúa cuando Dios ¿qué? ¿Por qué los creyentes viven temiéndole al de cola larga, al rojo de cola larga? Cuando en Cristo ¿qué? Somos más que vencedores. Nadie puede tocar al pueblo del Señor porque Dios está con nosotros. Amén. Pero mire lo que ocurre acá. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Se le ha permitido en presencia de quien, de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada. ¿Y qué más? Y que vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Wow. Wow. Estas son señales de la segunda venida de Cristo. Termino con esto. Quiero que observes durante ese tiempo el poder de la falsa Trinidad satánica. ¿Usted cree en el Padre? ¿Cree en el Hijo? ¿Cree en el Espíritu Santo? Doctrina fundamental del cristianismo, la Santa Trinidad. Pero, mira conmigo, Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca ¿de quién? Del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y de la boca de la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. El anticristo. Y de la boca del falso profeta. 3 espíritus inmundos a manera de ¿qué? De rana. Aquí veo la falsificación del Padre, el dragón. La falsificación del Hijo, la primera bestia, el anticristo. Y la falsificación del Espíritu Santo. ¿Quién? El falso profeta. Mira el poder que tiene. Salen de su boca, ¿qué cosa? Lenguaje figurado. A manera de rana. ¿Qué es lo que sale de su boca? Verso 14. Dice, salen de su boca, salen de la boca del profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son ¿qué? Espíritus de demonio, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, ¿para qué? Reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué dijo el Señor? Que muchos serían ¿qué? Engañados. Pero hoy damos gracias al Señor. Hoy debemos dar gracias al Señor. Juan 8:32. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo sé que este es un tiempo terrible. No hemos terminado con las 10 señales. Próximo sermón continuamos. Pero quiero decirte algo, que durante ese tiempo de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanto engaño, los que hemos sido iluminados por la luz del Evangelio, ¿dónde estaremos? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas, por la enseñanza de tu palabra. Danos discernimiento. Y te pido, si hay alguien que nos está oyendo, viendo, o tal vez está hoy junto a nosotros, que la luz del Evangelio ilumine su mente y también su corazón, para que pueda ver a Cristo Jesús y ser librado de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero, para probar a los moradores de la tierra.
pero gracias porque tú nos has puesto no para ira, sino para alcanzar salvación. Añade tu bendición al estudio de tu palabra, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.